Un infante de marina de 73 años estaba sentado llorando frente a una estación de policía, sosteniendo la bandera de su hijo. Minutos después, fue tasereado, esposado y sangrando. Solo 8 minutos más tarde, los marines llegaron para dar la noticia. Raymond Eugene Ellis no planeaba estar frente al departamento de policía de Stone Ridge esa mañana. A sus 73 años, sus piernas ya no eran las de antes, y su memoria no estaba tan aguda. Pero había dos cosas que nunca olvidaba: el cumpleaños de su hijo y cómo doblar una bandera. Ahora sostenía una de ellas en su regazo, perfectamente doblada en un triángulo, acunada como si pudiera volar si la soltaba. Debajo de la bandera, colgando de sus dedos, estaban las placas de identificación de su hijo, que tintineaban suavemente cada vez que se movía. Sus rodillas tocaban el borde de la acera, y miraba el asfalto como si intentara hablarle. Había caminado casi 2 millas desde su casa hasta la estación de policía, aunque nadie lo vio salir. Ni siquiera se puso calcetines, solo sus botas viejas, las de punta de acero y suelas agrietadas. El clima local amenazaba lluvia, cielo gris, brisa fresca. El tráfico era ligero, los autos pasaban sin apenas mirarlo, solo un anciano sentado en la acera, sin problemas aparentes, excepto para una persona. Dana Qual salió del estacionamiento del supermercado al otro lado de la calle cuando lo vio. Redujo la velocidad, observándolo. No lo reconoció, pero parecía angustiado. Su cabeza se movía hacia un lado, y murmuraba para sí mismo. En un momento, se levantó y caminó en un pequeño círculo antes de volver a sentarse, abrazando la bandera con más fuerza. Dana dudó, luego llamó a 911. «Hola. Sí, hay un hombre mayor sentado frente a la estación de policía», le dijo al operador. «Parece confundido, quizás un poco agitado». «No sé, solo pensé que alguien debería verlo». La llamada se registró a las 11 de la mañana. El operador contactó a los oficiales de patrulla cercanos. Los oficiales Chad Bannister y Lisa Rainey, que estaban a pocas cuadras terminando unos documentos en su patrullero, llegaron al estacionamiento de la estación a las 11. Raymond no se inmutó. Apenas se movió, hasta que las botas de Bannister estuvieron a 3 pies de él. «Señor», dijo Bannister, con voz cortante y profesional, «¿está todo bien aquí?» Raymond levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, vidriosos y húmedos. Sus labios se movieron lentamente. «Desmond», dijo. «Mi chico, Desmond», se fue. Rainey dio un paso más cerca. «Señor, ¿está usted bien? Puede levantarse por nosotros». Raymond miró la bandera en su regazo. «Dijeron que fue instantáneo», murmuró. «No sintió nada», dijeron. «No sufrió. Eso dicen cuando no quieren contarte lo malo que fue». Bannister se enderezó. «Necesitamos que se levante, señor. Está poniendo nerviosa a la gente sentado aquí así». Las placas de identificación cayeron de la mano de Raymond y repiquetearon en el pavimento. Se inclinó lentamente para recogerlas. Bannister se acercó rápido. «Señor, dije que se levante ahora». Raymond no lo miró. Su espalda estaba rígida, las rodillas dobladas, la bandera aún en una mano. «Yo luché», susurró, «y él también. Ambos luchamos por este país». «Última advertencia», dijo Bannister, su mano moviéndose a su cinturón. «Levántese o será detenido». Rainey dudó. Algo en su rostro sugería duda, pero no habló. Raymond solo se quedó quieto, exhalando pesadamente, perdido en un recuerdo. Y entonces, el chasquido. La electricidad golpeó su hombro primero, luego se extendió. Raymond soltó un sonido como un ladrido. Su cuerpo se tensó, las piernas patearon, la bandera voló de su regazo al pavimento. Cayó hacia adelante, golpeando el suelo con fuerza. Un lado de su rostro raspó el cemento, la sangre oscureció su mejilla. Algunas personas fuera del DMV cercano se detuvieron y miraron. Un hombre sacó su teléfono. Rainey se movió rápido, asegurando sus muñecas con esposas, su expresión ilegible. Raymond gimió, el sonido enterrado en su pecho. «Te lo dije», murmuró Bannister, casi para sí mismo. Pero 8 minutos después, el tono en ese estacionamiento cambiaría tan drásticamente que perseguiría a ambos oficiales por el resto de sus vidas. El teniente coronel Andewayase había asistido a más de 70 funerales en su carrera. Entierros, banderas dobladas, salvas de 21 disparos. Había memorizado el peso del silencio cuando una familia escucha la confirmación de que su ser querido no volverá a casa. Pero este se sentía diferente.
Él y la sargento de artillería Melissa Park estaban sentados en silencio en una SUV del gobierno, a solo 2 minutos de su destino. El trayecto desde la base de la Reserva Aérea de Dobbins hasta Stonebridge había sido tranquilo hasta que llegaron a la franja cerca de la plaza del pueblo. Melissa ajustó el uniforme ceremonial doblado sobre el asiento a su lado, el uniforme de gala de Desmond Ellis. No lo conocía personalmente, pero era uno de los suyos, un cabo, iraquí de regreso, sin una sola mancha en su expediente. André miró el GPS, 2 giros a la izquierda. Melissa miraba por la ventana. «Este pueblo es tranquilo», dijo. «Me recuerda a Macon». «No te dejes engañar por la calma», respondió André. «El dolor no hace ruido». Ella no respondió. El paquete de notificación estaba en el asiento trasero, un sobresellado, efectos personales y los documentos de la última salutación. Raymond Ellis era el familiar más cercano. Habían sido informados antes de partir. Era un sargento de marines retirado, hacía mucho tiempo fuera, pero orgulloso, con una condición cardíaca, vivía solo. No estaban preparados para lo que encontrarían. Al girar hacia el estacionamiento junto a la estación de policía, André vio el patrullero, 2 oficiales, un hombre, rígido, una mujer, arrodillada. Algo estaba mal. Melissa entrecerró los ojos. ¿Es eso? «Para el auto», dijo André, con voz cortante. Melissa frenó fuerte. Raymond estaba en el suelo, con la cara en el pavimento, las muñecas esposadas detrás de la espalda. La bandera triangular ceremonial estaba cerca, en un charco poco profundo. Un lado de su rostro estaba raspado en carne viva. André abrió su puerta y salió antes de que el auto se detuviera por completo. Se acercó rápido, cada paso más fuerte que el anterior. «Oye», gritó, «¿qué es esto?» El oficial Bannister se giró, sorprendido. «Señor, estamos manejando una situación aquí». «Ese es el sargento Ellis», gritó André. «Estamos aquí por él». Melissa ya estaba fuera del auto, moviéndose hacia Raymond con una mirada atónita. «¿Lo taserearon?», dijo. «Se negó a cumplir», respondió Bannister rápidamente, sus ojos moviéndose entre los marines uniformados y la pequeña multitud que se formaba al otro lado de la calle. Estaba causando una escena y no quiso levantarse. Melissa lo ignoró. Se arrodilló junto a Raymond, tocando suavemente su hombro. «Sargento Ellis, ¿puede oírme?» Raymond se movió ligeramente, haciendo una mueca. Su voz salió baja, rota. «Dijeron que Desmond se fue». La mandíbula de Melissa se tensó. Miró a Bannister, luego a Rainey. Taserearon a un padre en duelo frente a una estación de policía mientras sostenía una bandera. El rostro de Rainey se quebró, no con culpa, sino con algo como pánico. Su boca se abrió ligeramente, como si fuera a hablar, pero no salió sonido. «Necesito una ambulancia», dijo Melissa, con los ojos ahora en André. Bannister dudó. André dio un paso adelante, con mirada dura. «Llama a la ambulancia. No me hagas repetirlo». Bannister finalmente alcanzó su radio. Melissa se quedó junto a Raymond, su mano en su muñeca, su voz suave. «Estás bien ahora. Estamos aquí. Vinimos a decírtelo en persona, con honor, no así». Los ojos de Raymond se cerraron con un parpadeo. Una mujer al otro lado de la calle gritó: «¿Alguien está grabando esto?». Otra sacó su teléfono. André se quedó quieto, mirando la figura desplomada en el pavimento. Raymond Ellis había servido a su país, enterrado amigos, criado a un hijo que hizo lo mismo, y así fue como se reconoció su servicio, su dolor. Melissa levantó suavemente la bandera del concreto húmedo y la limpió con su manga. Se sentó junto a Raymond y no se movió. La ambulancia llegó 5 minutos después. Los paramédicos no hicieron muchas preguntas. Levantaron a Raymond con cuidado, lo colocaron en una camilla y lo llevaron al interior. Melissa subió con él. Antes de que las puertas se cerraran, miró a André y dijo una palabra: «Quédate». André se giró hacia los oficiales. Bannister dio un paso adelante. «Mira, no sabíamos». «No preguntaste», cortó André. «No miraste. Viste a un hombre negro en una acera y asumiste amenaza. No viste a un padre. No viste a un marine». «Silencio. Sabes que te costaron 8 minutos», dijo André. «El resto de tu carrera». Pero el verdadero ajuste de cuentas aún no había comenzado. Eso empezó cuando salió el video. Para la noche del mismo día, el primer clip,
de solo 27 segundos, grabado con un teléfono desde el otro lado de la calle, se difundió en línea. Mostraba a un anciano, Raymond, inmóvil en el pavimento, con el rostro ensangrentado, un marino uniformado de pie sobre él, la bandera empapada a su lado. El audio era tembloroso, pero se podía escuchar a alguien decir: lo taserearon, incluso después de que dijo que su hijo murió. Los comentarios llegaron rápido. Este hombre sirvió, y lo taserearon mientras lloraba. Alguien mejor pierde su trabajo por esto. ¿Dónde está la humanidad? Para la mañana siguiente, la página de Facebook del Departamento de Policía de Stone Ridge había desactivado los comentarios. Su sitio web colapsó por el tráfico. Camionetas de noticias alinearon la calle. Channel 11, 5, incluso reporteros de Savannah estacionados fuera de la estación. Pero dentro, todo estaba tenso y silencioso. El oficial Bannister estaba en la sala de conferencias. Rainey no había ido esa mañana. El capitán Byron Reeves, jefe del departamento, entró sin saludar. Sostenía una tableta en la mano y la dejó caer sobre la mesa frente a Bannister. La imagen pausada en la pantalla mostraba a Raymond Dees siendo alcanzado por el taser. ¿Viste esto?, preguntó Reeves. Seguí el protocolo, dijo Bannister, frotándose los ojos. No cumplió. Reeves lo miró fijamente. ¿No reconociste la bandera? ¿Las placas de identificación? Estaba murmurando. No sabía, dijo Bannister. Reeves lo interrumpió. Te dijo su nombre, el nombre de su hijo. Te mostró su identificación. Pensé que estaba confundido. Estaba confundido, dijo Reeves, porque acaba de perder a su hijo, y en lugar de tratarlo como un hombre en dolor, lo trataste como una amenaza. Bannister desvió la mirada. Reeves cruzó los brazos. Sabes que los marines estaban allí para entregar la notificación, ¿verdad? Visita oficial de muerte militar. Estaban 8 minutos detrás de ti. 8 minutos. No pudiste esperar, no pudiste escuchar, no pudiste verlo. El silencio llenó la sala de nuevo. Mientras tanto, en el centro médico St. Francis, al otro lado de la ciudad, Raymond yacía en una cama de hospital con puntos sobre su pómulo y moretones alrededor de sus muñecas. Melissa estaba sentada a su lado. No se había ido desde la noche anterior. Raymond no había dicho mucho. Solo miraba al techo o por la ventana. Andre entró a media mañana con café en la mano. Lo dejó en la mesita junto a Melissa. Me llamaron, dijo. Se va a casa hoy. Melissa asintió. Pidió por Desmond esta mañana. Se lo dije de nuevo. Solo se dio la vuelta. Andre se sentó en el borde de una silla. ¿Cómo está su presión? Estable, dijo Melissa, pero ese no es el problema. Raymond giró lentamente la cabeza hacia ellos. Su voz, cuando habló, era casi un susurro. Era todo lo que me quedaba. Andre se inclinó hacia adelante. No está solo, sargento. Raymond parpadeó. ¿Tienes hijos? Andre asintió. 2, una niña y un niño. Yo tenía uno, dijo Raymond. Un buen chico. Sin problemas. Ni uno. Melissa alcanzó la bandera doblada en la mesa y la colocó en el regazo de Raymond. La limpié, dijo suavemente. Él se la ganó. Raymond tocó la tela, pero no dijo nada. Sus ojos se quedaron fijos en las esquinas, como si recordara cada pliegue que una vez le enseñó a su hijo a hacer. Al mismo tiempo, al otro lado de la plaza del pueblo desde la estación de policía, comenzó una protesta silenciosa. Empezó con un pequeño grupo de veteranos, algunos con parches, otros con carteles. Uno sostenía una foto de Raymond de hace 20 años, en uniforme. Otro llevaba un cartel que simplemente decía: «El duelo no es un crimen». Para el mediodía, casi 100 personas se habían reunido. Donald Rivers, un vecino de Raymond desde hacía mucho tiempo, se paró frente a las cámaras sosteniendo una foto de Desmond. «Raymond es un hombre tranquilo», dijo. «Siempre lo fue. Cría a su chico con orgullo y disciplina. Ayudó a pagar su escuela. Nunca se perdió un cumpleaños. Nunca causó un problema en este pueblo en 40 años. Y esto es lo que recibió por sentarse a llorar». El clip del discurso de Donald llegó a las noticias locales, luego a Twitter, luego a nivel nacional. Un coronel retirado de Texas compartió el video con el pie de foto. «Si tasereas a un veterano en duelo sosteniendo una bandera, no mereces la placa». Para la medianoche, el nombre de Raymond estaba en todas partes. Pero él no estaba leyendo nada de eso.
En casa esa noche, su sala de estar aún tenía las fotos viejas de Desmond, sus medallas de marina en un marco polvoriento y un regalo de cumpleaños a medio envolver en el sofá que Raymond nunca tuvo la oportunidad de entregar. La primera vez que Raymond Ellis se puso un uniforme, tenía 17 años y mintió sobre su edad. Era 1968, Vietnam estaba devorando chicos enteros. Pero Raymond quería salir de su ciudad natal en Augusta, Georgia. No porque la odiara, solo sabía que había más allá de las vías del tren y los turnos de fábrica. Quería propósito, disciplina, una razón para estar erguido. Lo obtuvo todo y más. Para cuando tenía 22 años, había enterrado a 3 amigos y tenía metralla en el muslo. Nunca hablaba de lo que pasó en la selva, ni con los vecinos, ni con su esposa, ni siquiera con Desmond. Pero guardaba las medallas en un cajón, no para presumir, solo para recordarse a sí mismo que había sobrevivido a algo que la mayoría no podía imaginar. Conoció a Clara, su esposa, en un evento de recaudación de fondos de la UFW en Tallahassee a finales de los 70. Ella estaba trabajando en la mesa, contando billetes, con una seriedad que no sonreía mucho a menos que algo realmente la conmoviera. Eso fue lo que lo atrapó, su sinceridad. Se casaron en 1981 y tuvieron a Desmond un año después. Un hijo. Eso fue todo lo que necesitaban. Clara falleció en 2005, cáncer de mama que la llevó rápido. Después de eso, Raymond se volcó en la crianza. Cocina, limpia. Asistía a los conciertos escolares de Desmond, partidos de fútbol, dolores de estómago a medianoche. Nunca se volvió a casar. Dijo una vez, Clara se llevó las mejores partes de mí. No queda mucho para ofrecerle a nadie más. Desmond era callado como su madre, pero agudo, muy agudo, el mejor de su clase, bueno con las manos. Raymond lo llamaba pequeño ingeniero. Pero cuando Desmond cumplió 19 años, llegó a casa una noche y dijo que quería alistarse. Raymond intentó mantener el rostro neutral, pero por dentro estaba temblando. Había visto lo que la guerra hacía a los hombres, lo que le hizo a él. ¿Estás seguro?, le preguntó esa noche. Desmond asintió. Quiero servir como tú. Raymond no durmió mucho esa semana, pero apoyó a su hijo hasta el final. Asistió a la graduación de entrenamiento en Pérez Island con su chaqueta planchada y zapatos lustrados, la primera vez que usaba algo parecido a un uniforme en años. Desmond fue desplegado a Irak 2 veces, regresó entero, fuerte, cambiado, claro, pero sólido. Después de su servicio, planeaba usar el Hayville para estudiar arquitectura. Incluso le mostró a Raymond bocetos de una casa que quería construir algún día, un rancho de un piso con ventanas amplias y un porche lo suficientemente grande para los nietos. Raymond guardaba uno de esos bocetos en su refrigerador. La mañana que recibió la llamada, Raymond estaba haciendo lo que hacía la mayoría de los sábados. Sentado en la mesa de la cocina, leyendo los obituarios con su café. Era un hábito que nunca superó. La voz al otro lado de la línea fue plana, oficial. Señor Ellis, lamentamos informarle. No escuchó el resto. Ni siquiera hizo preguntas. Solo colgó, se puso las botas, tomó las placas de identificación de Desmond del cajón de la mesita de noche, dobló la bandera de sus días de servicio y salió por la puerta. Los vecinos dirían después que lo vieron pasar, lento pero constante. Algunos saludaron. Él no devolvió el saludo, solo siguió caminando como un hombre con un destino importante. Y en su mente, lo era. Pensó que tal vez la estación de policía podría decirle si había un error, o ayudarlo a encontrar a alguien que pudiera explicarlo de manera diferente. Tal vez, en el fondo, pensó que si se presentaba en uniforme, lo arreglarían, harían que no fuera cierto. Pero no le dieron ni esa oportunidad. A la mañana siguiente, Raymond estaba frente a su casa por primera vez desde el hospital. Las mismas botas, la misma chaqueta. Melissa y Andre estaban en el auto, esperando para llevarlo de vuelta a la estación de policía, no para otro arresto, sino para algo más difícil. Miró el césped. No había sido cortado. Desmond solía hacerlo. Raymond negó con la cabeza, respiró hondo y caminó hacia el auto. Dentro, Melissa le entregó los documentos, la notificación de muerte, los papeles finales de servicio y una nueva bandera ceremonial, intacta por la lluvia o el concreto. «Vamos a reunirnos con el jefe», dijo ella. «No tienes que decir mucho». Raymond miró los papeles en sus manos, luego al cielo. «Oh, hablaré». Lo que Raymond tenía que decir detrás de esas puertas no era solo para los oficiales que lo taserearon.
Era para cualquiera que alguna vez olvidó cómo habla el duelo. Desmond Clayton Ellis era uno de esos chicos que los maestros recordaban, no porque fuera ruidoso o llamativo, sino todo lo contrario. Escuchaba, se sentaba en la segunda fila, hacía preguntas cuando nadie más lo hacía. Para cuando llegó a la secundaria en Warner Robins, Georgia, su reputación ya era sólida, respetuoso, callado, siempre temprano. Algunos lo llamaban anticuado, pero quienes lo conocían mejor entendían que solo fue criado por un hombre que no creía en atajos. Cada mañana, Raymond preparaba el almuerzo de Desmond y dejaba una nota en la bolsa, nada sofisticado, solo 1 o 2 líneas. Mantén la cabeza en alto. Haz que valga la pena. No solo seas inteligente, sé amable. Desmond guardaba la mayoría en una caja de zapatos bajo su cama. Amaba la estructura. Las reglas no lo asustaban, lo anclaban. Por eso, cuando empezó la universidad y no le pareció bien, no se quejó. Solo llegó a casa un fin de semana, se sentó frente a Raymond en la mesa de la cocina y dijo, «Estoy pensando en los marines». Raymond no habló de inmediato. Dobló su periódico y se subió las gafas. «¿Estás seguro?» Desmond asintió. «Quiero hacer algo que importe». Raymond estuvo callado por un rato, luego dijo, «Tú ya importas. No necesitas un uniforme para probarlo». Aún así, no intentó detenerlo. Solo lo abrazó más tiempo de lo habitual antes de que se fuera al entrenamiento. Desmond prosperó en el cuerpo, no porque fuera el más duro, sino porque tenía agallas, del tipo que no se enseña, del tipo silencioso. Escribía a casa a menudo, llamaba cuando podía, le contaba a su papá todo lo que podía sin romper el protocolo. Durante su segundo despliegue, estuvo estacionado cerca de Fallujah, haciendo limpieza de rutas, un trabajo peligroso. Pero Desmond nunca exageraba. Decía cosas como «estamos ocupados» o «el clima es brutal», nunca dramático, siempre tranquilo. Después de su baja, Desmond regresó a Georgia con grandes planes. Se inscribió en la Universidad Estatal de Midley, Georgia, comenzó a estudiar diseño arquitectónico, compró herramientas de dibujo, mantuvo el cabello corto aunque nadie lo obligaba. Todavía llamaba a su papá todos los domingos por la noche, incluso cuando no tenía nada de qué hablar. El accidente ocurrió un martes. Desmond había conducido a Atlanta para un taller de 2 días para veteranos sobre estrategias de construcción ecológica, algo que lo emocionaba. Estaba en la enero de 75, rumbo al sur, justo fuera de Forsyth, cuando un camión de 18 ruedas se cruzó en la lluvia. El auto de Desmond quedó aplastado del lado del conductor. Los equipos de emergencia dijeron que murió instantáneamente. La noticia apenas pasó del informe de accidentes local, solo otra línea en los registros. Pero para Raymond, partió el mundo en 2. Desmond tenía 41 años, sin hijos, sin esposa, solo su papá. Y Raymond, que había sobrevivido a amigos, una guerra y sustos de cáncer, ahora tenía que sentarse en silencio en una casa que resonaba cada vez que el aire acondicionado se encendía. Lo que siempre mencionaban sobre Desmond no era su ética de trabajo, aunque era sólida como roca, ni su inteligencia, que era obvia. Era la forma en que te hacía sentir que lo que decías importaba. Podía pausar una conversación, inclinar la cabeza y realmente escuchar, con una presencia que perdura. En el centro comunitario donde Desmond solía ser voluntario los sábados, comenzaron una pequeña exhibición con fotos y cartas. Un chico de unos 12 años escribió en papel de construcción: «El Señor me enseñó a usar una regla y me dijo que está bien hacer preguntas. Quiero ser como Él». Raymond leyó esa carta en el hospital. No lloró al leerla, solo la dobló y la guardó en su bolsillo. Cuando habló más tarde en la reunión en la estación de policía, la gente no entendería el peso detrás de cada palabra. No verían los miles de sábados, las velas de cumpleaños, las placas de identificación que guardaba en su cómoda. Pero Raymond recordaría cada detalle, cada despedida, cada frase sin terminar y cada segundo que le robaron en ese pavimento. Pero antes de que el departamento escuchara una palabra de él, el video del derribo de Raymond llegó a alguien que no había hablado públicamente en más de una década y que tenía algo muy personal que decir. Eran justo las 7 de la mañana cuando Julia Benedict vio el clip. Estaba sentada en su porche trasero en Jacksonville, tomando café negro, desplazándose por su teléfono como hacía todas las mañanas. A sus 67 años, no era exactamente experta en tecnología, pero una de sus nietas había configurado su feed de redes sociales para seguir grupos de apoyo veteranos y páginas de noticias locales. Así lo encontró.
Un video corto y tembloroso, compartido por un capellán retirado de la Marina en Ohio. Se congeló cuando la imagen mostró a Raymond en el pavimento, con las manos atadas, el rostro sangrando, la bandera empapada y arrugada a un lado como basura. Julia ni siquiera se dio cuenta de que se había levantado hasta que su taza se volcó, manchando las tablas de madera bajo su silla. No había visto a Raymond en casi 40 años. En Vietnam, habían servido cerca de la misma base en Da Nang. Ella era enfermera, en infantería. Se cruzaron después de que uno de los compañeros de Raymond resultó herido y Julia tuvo que curarlo. Los dos intercambiaron cartas después de su servicio, pero perdieron contacto a mediados de los 80. Ella pensó que había fallecido, honestamente. Pero ahora, aquí estaba, mayor, más lento, todavía fuerte en la mandíbula y los hombros, y lo tasaron como si no fuera nada. Para las 8:30 de la mañana, Julia había hecho llamadas a 3 redes de veteranos, 2 grupos de defensa y un contacto que aún tenía en CNN. Y no estaba sola. En todo el país, miles de personas habían visto el mismo video. Twitter estaba inundado. Las páginas de Facebook compartían la foto de Raymond junto a titulares como «Veterano de los Marines tasereado mientras lloraba por su hijo». Dijo que su hijo murió, pero eso no los detuvo. Veterano de 73 años tasereado fuera de la estación de policía sosteniendo una bandera. La indignación fue rápida, y no solo en línea. Esa tarde, la sede de la Legión Americana en Indianápolis emitió un comunicado público condenando las acciones de los oficiales y exigiendo una investigación independiente sobre el tratamiento del sargento Raymond Ellis, quien sirvió a este país con honor. El nombre de Raymond estaba en tendencia para el mediodía. En un puesto de la VFW en Macon, los miembros se reunieron para su almuerzo habitual de los jueves por la tarde, pero el ambiente estaba apagado. Las conversaciones eran tensas, la ira hervía bajo cada palabra. «De mi edad», dijo un hombre, «podría haber sido cualquiera de nosotros». «Estaba llorando. Por el amor de Dios», respondió otro. «No tasereas el duelo». Para las 4 de la tarde, las camionetas de noticias estaban estacionadas fuera de la casa de Raymond. Los medios aún no lo habían alcanzado. Andre y Melissa los mantenían a raya. Pero tenían mucho con que trabajar. Fotos de Desmond, antecedentes del servicio de Raymond, entrevistas con vecinos y amigos de la familia. Un clip de Donald Rivers se transmitió en todas las cadenas importantes para la noche. «He vivido al lado de Raymond durante 26 años», dijo Donald al micrófono, con las manos firmes en la cerca entre sus propiedades. Cortaba su césped todos los sábados, revisaba su correo como reloj, crió a ese chico con más disciplina que la mayoría puede soportar. Luchó por este país, y me estás diciendo que la recompensa por eso es un taser. Mientras tanto, dentro del departamento de policía de Stony Ridge, las cosas se estaban desmoronando. La oficial Lisa Rainey solicitó una licencia formal. Había estado callada desde el día del incidente, apenas hablaba con nadie. Su cámara corporal, que había sido revisada internamente, mostraba vacilación, incomodidad. No había desplegado el taser, pero tampoco lo había detenido. Bannister, por otro lado, mantenía su decisión. Incumplimiento, seguía repitiendo. Seguimos el protocolo. Pero el protocolo no lo estaba salvando ahora. El alcalde de Stony Ridge, Leonard Gresham, convocó una conferencia de prensa de emergencia al anochecer. La sala estaba llena. «Estamos revisando los eventos que ocurrieron a principios de esta semana con el señor Raymond Ellis», dijo Gresham rígidamente. «Permítame ser claro, este incidente no refleja los valores de nuestra comunidad ni de nuestro departamento de policía». Sin disculpas, sin mención de la muerte de Desmond, sin referencia directa al taser. Eso empeoró las cosas. La sección de comentarios bajo la transmisión en vivo se llenó de furia. Ni siquiera dijo su nombre. «Este es el problema, sin humanidad. A esto le llamas liderazgo». Pero detrás del ruido, Raymond permanecía quieto, callado, observando. Estaba sentado en la misma silla que Desmond usaba cuando llamaba desde Irak, la bandera doblada cuidadosamente a su lado. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla. Melissa estaba sentada cerca. «¿Estás bien?». No respondió, solo siguió mirando hasta que finalmente dijo, «No me vieron». Melissa lo miró. Ahora sí. Pero el reconocimiento por sí solo no era suficiente. No para Raymond, no para Desmond y no para lo que vendría después. Dentro de las paredes de esa estación de policía, Raymond no quería un abogado. No al principio.
pero André lo convenció. No con amenazas ni promesas, solo un viaje tranquilo en el auto, el silencio roto solo una vez cuando André dijo: dejar que alguien hable por ti no significa que estés callado. Significa que eres inteligente. Así que Raymond estuvo de acuerdo. Y así fue como terminó sentado frente al jefe de policía Alan Dobbins 2 días después, dentro de una sala de conferencias que olía a desinfectante y café débil. La misma sala donde Bannister había estado antes esa semana. Raymond llevaba una camisa blanca planchada. El moretón en su mejilla se desvanecía, pero los puntos aún estaban allí. Melissa estaba a su derecha. A su izquierda estaba su abogado, un hombre astuto pero calmado llamado Terrell Vaines, un ex JAG del ejército que ahora manejaba casos de derechos civiles. El jefe Dobbins estaba sentado al otro lado de la mesa, las manos cuidadosamente cruzadas. A su izquierda, Bannister, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. A su derecha, la oficial Rainey, que no podía mantener contacto visual con nadie. Terrell abrió la carpeta en la mesa. Antes de comenzar, dijo, el señor Hayes ha preparado una declaración. Raymond no leyó de un papel. No lo necesitaba. Miró directamente a Dobbins, luego a Bannister. Vine aquí porque no sabía qué más hacer, dijo. Perdí a mi hijo, mi único hijo. Recibí la llamada. No podía respirar. Mi casa estaba demasiado silenciosa, así que caminé. Su voz no era alta, pero cortaba. Caminé con su bandera. Me senté donde pensé que alguien entendería. Y en lugar de una pregunta, obtuve órdenes. En lugar de una mano, obtuve voltios. Nadie habló. Raymond se movió en su asiento, ajustando el cuello de su camisa. Hice 20 años en uniforme. Mi hijo casi 10. Sangramos por este lugar. Creímos en algo, no perfecto, pero por lo que valía la pena luchar. ¿Y qué recibí a cambio? Me esposaron como criminal mientras el nombre de mi chico aún estaba en mis labios. La cabeza de Rainey cayó. Bannister no se movió. El jefe Dobbins carraspeó. Señor Hayes, en nombre del departamento. Raymond lo interrumpió. No, no leas. Solo dilo. Hubo una pausa, profunda. Luego Dobbins se exhaló. Tienes razón. Te fallamos. Y somos responsables. Fue la primera vez que alguien en ese edificio dijo esas palabras. No quiero una conferencia de prensa, dijo Raymond. Quiero cambio, cambio real. Terrell deslizó un pequeño paquete a través de la mesa. Estas son recomendaciones que hemos redactado. Entrenamiento en desescalada, protocolos de crisis para veteranos, procedimientos de revisión de cámaras corporales. Y queremos que el oficial Bannister sea retirado del servicio pendiente de investigación. El rostro de Bannister se oscureció. Seguí el procedimiento, dijo. No sabía quién era. No preguntaste, espetó Melissa. No te molestaste en preguntar. Rainey finalmente habló, su voz baja. Quise detenerlo, pero me congelé. Raymond la miró. No te congelaste. Observaste. Silencio de nuevo. Dobbins recogió el paquete y hojeó las páginas. Lo revisaré y lo llevaré al alcalde personalmente. Sin demoras, dijo Terrell. Esto no es una sugerencia. Bannister se levantó. Van a colgarme por hacer mi trabajo. Dobbins lo miró. Siéntate, oficial. Los ojos de Bannister brillaron. No me disculparé por proteger al público. Raymond se levantó lentamente. ¿Proteger a quién de qué? ¿Una bandera? Un padre llorando. André se movió para levantarse también, pero Raymond levantó una mano. Déjalo hablar. Bannister miró a Raymond y, por primera vez, su voz se quebró. No sabía que era su marine. Raymond inclinó la cabeza. Entonces, si solo fuera un anciano, sin uniforme, sin servicio, ¿entonces qué? Todavía estaría con la cara en el suelo. Nadie respondió. Raymond asintió a Terrell. Hemos terminado aquí. Al salir de la estación, una pequeña multitud esperaba en silencio. Algunos vecinos, algunos veteranos, periodistas locales. Sin cánticos, sin ruido, solo presencia. Raymond caminó entre ellos, tranquilo, mesurado. Melissa caminaba a su lado, André justo detrás. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó ella. No, respondió Raymond, pero estoy seguro de que no me quedaré callado. Pero la próxima vez que Raymond habló, no fue en una sala de conferencias. Fue frente a todo un pueblo.
Y esta vez, todo el país estaba mirando. 3 días después de la reunión, Raymond se encontró sentado en la primera fila de un ayuntamiento abarrotado. Stonebridge no había visto una asistencia así en años. La Cámara del Consejo, normalmente medio vacía y resonando con charlas políticas tranquilas, estaba desbordada. La gente estaba de pie contra la pared trasera, más esperaban afuera, viendo la transmisión en vivo en sus teléfonos. Veteranos en uniforme, familias jóvenes, estudiantes. Todos habían venido a escuchar qué pasaría después. Una placa plegable en la mesa frente a Raymond decía: Señor Raymond Is, infante de Marina de los retirado. Junto a él, Melissa se inclinó. No tienes que decir mucho si no quieres. Raymond mantuvo sus ojos en el panel del consejo adelante. Quiero. El alcalde Leonard Gresham tomó el micrófono primero. Parecía rígido, como un hombre que había practicado la sinceridad frente a un espejo toda la mañana. Estamos aquí hoy, comenzó, para abordar un incidente profundamente preocupante que ha traído atención nacional a nuestro pueblo. Más importante, ha causado daño a un miembro respetado de nuestra comunidad, el señor Raymond Ellis. Hubo un murmullo en la multitud. Algunas cabezas se sacudieron. Otros escucharon en silencio. Hemos revisado las imágenes de las cámaras corporales, continuó Gresham. Hemos leído declaraciones de testigos y hemos escuchado a la representación legal del señor Ellis. Esta audiencia no solo trata sobre la rendición de cuentas, sino sobre asegurarnos de que un incidente como este no vuelva a ocurrir. Uno por uno, los miembros del consejo dieron breves comentarios. Algunos ofrecieron disculpas, otros se mantuvieron en un lenguaje legal. Pero la mayoría de las miradas no estaban en ellos, estaban en Raymond. Cuando se abrió el turno para comentarios públicos, el primero en levantarse fue Donald Rivers. No necesitaba un micrófono. He vivido al lado de este hombre durante más de 20 años, dijo. Y puedo decirles, si no está seguro sentado en una acera con una bandera en su regazo, entonces ninguno de nosotros lo está. Estallaron aplausos. Alguien desde el fondo gritó: «Dilo de nuevo». Otros hablaron después. Veteranos, activistas, incluso un chico adolescente que había visto el video y vino con su mamá. Pero no fue hasta que Raymond se levantó que la sala quedó completamente en silencio. No caminó rápido, no habló de inmediato, solo se acercó al podio y miró alrededor de la sala, escaneando cada rostro como si estuviera creando un recuerdo. «No quiero lástima», dijo, con voz clara y firme. «Quiero respeto». Hizo una pausa, luego otra. «He pasado por guerras», continuó. «He visto cosas que no repetiré en buena compañía. Hice las paces con el mundo hace mucho tiempo. Pero nada me preparó para el dolor de perder a mi hijo. Y nada me preparó para cómo este pueblo me trató cuando intenté llorarlo». Sostuvo las placas de identificación de Desmond. «Este fue mi hijo, Desmond Clayton Ellis. No un número, no un informe. Un ser humano. Se ofreció como voluntario. Sirvió, soñó con construir casas. Murió antes de que pudiera decirle que estaba orgulloso». El silencio era denso. Incluso las cámaras al fondo dejaron de moverse. Raymond miró al alcalde. «¿Quieres arreglar algo? Empieza por enseñarles a tus oficiales a escuchar, a hacer preguntas antes de alcanzar un arma. No puedes entrenar empatía en un fin de semana, pero al menos puedes hacer que sea un requisito». Luego miró a la audiencia. «A todos los que se presentaron por mí, gracias. Pero no solo se levanten por mí. Levántense por el próximo padre, la próxima madre, el próximo ser humano que se derrumbe en público y necesita ayuda, no esposas». La sala estalló en aplausos, no del tipo que se escucha en mítines políticos, algo más profundo, crudo, real. El alcalde Gresham dio un asentimiento tenso, mientras Raymond regresaba a su asiento. Poco después, el consejo votó para poner al oficial Bannister en licencia administrativa sin paga pendiente de una revisión externa. También aprobaron un nuevo entrenamiento obligatorio para todos los oficiales, incluyendo protocolos de respuesta a crisis que involucren a veteranos y ancianos. No era justicia, pero era algo. Más tarde esa noche, Raymond estaba sentado en su porche con Andy y Melissa, sin cámaras, sin reporteros. Miraba a lo lejos, las placas de identificación en su palma tintineando suavemente con el viento. «Casi no digo nada», admitió. «Pensé que tal vez a nadie le importaría». Andrés se recostó. «Lo hicieron. Y lo harán». Melissa miró hacia la calle. «Cambiaste más de lo que sabes».
Raymond asintió lentamente. Solo espero que Desmond lo haya visto. Pero antes de que pudiera encontrar un cierre, Raymond tenía una parada más que hacer, y no era en el ayuntamiento ni en la estación de policía. Era un lugar mucho más personal. 2 días después de la audiencia, Raymond estaba solo frente a la tumba de su hijo. El cementerio estaba tranquilo, escondido detrás de una vieja iglesia bautista justo fuera de Perry, Georgia. Filas de lápidas se extendían sobre el césped recién cortado, pero Raymond solo miraba una, la que decía Cabo Desmond Clayton Ellis, 1982 a 2024, hijo amado, marine, constructor de sueños. El aire era cálido, una brisa ligera movía las flores que alguien, tal vez Melissa, había colocado junto a la piedra. Estaban frescas. Raymond no trajo un discurso, ni bandera, ni ceremonia, solo el boceto que Desmond había dibujado de la casa que quería construir, doblado cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta. Se quedó allí mucho tiempo, con una mano apoyada en el borde superior de la piedra, como si se estuviera estabilizando. Luego habló, no fuerte, solo lo suficiente para que la brisa lo llevara. Intenté hacer lo correcto por ti, hijo, dijo, mirando hacia abajo. No esperaba sobrevivirte. No creo que un padre nunca lo haga. Sus ojos se humedecieron, pero no cayeron lágrimas. Nunca le salían fácil, ni siquiera en el funeral de Clara. No pude protegerte de todo, pero me aseguré de que el mundo sepa tu nombre ahora. No por lo que me pasó, sino por quién eras. Sacó el boceto de su bolsillo, lo desdobló cuidadosamente y lo colocó en la base de la tumba. Un dibujo simple de una casa, un porche grande, árboles al frente. Dijiste que construirías esto algún día. Lo veré construido. Para niños que lo necesiten, para veteranos que no tengan a dónde ir. Eso es lo que querías, ¿verdad? Tomó un respiro. El sol presionaba su espalda, cálido y constante. Pasos suaves se acercaron desde atrás. Melissa se detuvo a unos pies, dándole espacio. Imaginé que podrías estar aquí, dijo suavemente. Raymond no se dio la vuelta. Todavía está conmigo. Lo sé, dijo ella, y el pueblo no ha terminado de hablar de ti. Están organizando un evento comunitario el próximo mes. Quieren nombrar el sendero del parque, Camino Desmond Ellis. Raymond soltó una risa tranquila. Odiaba correr. Melissa sonrió. Bueno, tal vez ahora hará que todos los demás corran en su nombre. Se quedaron en silencio por un momento. Luego Raymond dijo, estaba pensando en empezar algo pequeño. Una fundación, nada sofisticado. Un lugar para niños como los que Desmond quería. Tal vez talleres. Una cama o dos para veteranos que necesiten un lugar donde aterrizar. Melissa asintió. Eso suena como él. Necesitarás ayuda. Encontraré a las personas adecuadas. Ya tienes algunas, dijo, parándose a su lado. De vuelta en el pueblo, el oficial Bannister había entregado su placa. No fue un despido, no fue público, pero fue definitivo. Fuentes dijeron que dejó una nota corta en su casillero, sin disculpas, solo 4 palabras. Debería haberlo sabido mejor. En cuanto al oficial Rainey, solicitó un reasignamiento, no para escapar, sino para intentarlo de nuevo. Comenzó a entrenar con la División de Alcance Comunitario del departamento. Su primera tarea, reunirse con grupos de veteranos locales para ayudar a redactar nuevos procedimientos de respuesta a crisis. Stonebridge, con todos sus efectos, estaba intentando. Pero Raymond no estaba esperando que el pueblo se arreglara solo. Tenía algo más en mente. 2 semanas después, se reunió con un pequeño grupo de arquitectos, trabajadores sociales y voluntarios de organizaciones sin fines de lucro. Se reunieron en la parte trasera de la biblioteca con café, planos y una copia del boceto de la casa de Desmond clavada en un tablero de corcho. No lo necesitamos grande, dijo Raymond. Solo lo necesitamos correcto. Y lentamente, algo nuevo comenzó a crecer de todo ese dolor. Un espacio para familias en duelo, una cama segura para la noche, una clase sobre habilidades laborales, un porche donde alguien pudiera sentarse, tal vez con una bandera en el regazo, y no ser visto como una amenaza. Raymond no quería elogios, no quería titulares, solo quería propósito, del tipo que su hijo habría construido con sus 2 manos. Pero incluso con todo el apoyo, todos los cambios, Raymond sabía algo en lo más profundo de sus huesos. El cierre no significa olvidar. Significa elegir seguir adelante de todos modos.
La cámara se movió lentamente, capturando a Raymond sentado en la misma silla desgastada en su porche delantero. Las placas de identificación colgaban de su mano, balanceándose suavemente con el viento. La bandera estadounidense, ahora sellada en una vitrina de vidrio, descansaba junto a sus pies. Sin música, solo el sonido de los pájaros y el crujido de la madera bajo él. No habló de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era suave, cruda. «Sigo pensando en la acera», dijo, haciendo una pausa, «en cómo un lugar que se supone significa seguridad se convirtió en donde me lastimaron. No creo que eso te deje, no realmente». Miró sus palmas. Una tenía una cicatriz ahora, leve, pero ahí. Pero he aprendido algo desde entonces. La gente está mirando. Están prestando atención, incluso cuando es silencioso. Piensas que eres invisible hasta que alguien te ve herido. Raymond levantó la cabeza, miró al frente. Después de que Desmond murió, dejé de pensar en el futuro. Ni siquiera planeaba el día siguiente. Solo caminaba porque eso era todo lo que sabía hacer. Tomó un respiro. Ahora me despierto y lo intento de nuevo. No tengo todas las respuestas. Todavía siento el dolor. Todavía escucho la voz de mi chico cuando la casa está demasiado quieta. Pero también veo rostros, extraños que se presentaron, vecinos que estuvieron a mi lado, gente que escuchó. La cámara cortó a imágenes de la reunión del pueblo. Veteranos saludando, un niño colocando flores cerca de la tumba de Desmond, un joven dibujando el diseño de la casa de Desmond en una pizarra en un aula. La voz de Raymond continuó. Si ves a alguien en dolor, no mires hacia otro lado. No asumas. Pregunta. Escucha. A veces el duelo lleva un uniforme. A veces solo lleva la ropa de ayer y un corazón pesado. De vuelta a Raymond. No pedí ser visto, pero me alegra que alguien finalmente lo hizo. Se levantó lentamente. La pantalla ahora lo mostraba caminando por su patio hacia la puerta donde Desmond una vez estacionó su auto. La pantalla se desvaneció a negro con una línea de texto blanco. En memoria de Desmond Clayton Ellis, amado, extrañado, nunca más ignorado. Luego entró el narrador, claro, gentil, decidido. La historia de Raymond no es solo sobre un hombre y su pérdida. Es sobre cómo nos tratamos unos a otros cuando nadie está mirando. Es sobre notar al hombre en la acera. Todos tenemos una elección en cada interacción. Podemos ver una amenaza a un ser humano. La línea entre los dos, ahí es donde vive la dignidad. La pantalla cambió una vez más, mostrando un número de teléfono y un enlace a una línea real de crisis para veteranos, seguido por una línea de narración. Si tú o alguien que conoces está luchando con la pérdida, el aislamiento o solo necesita ser escuchado, no esperes. Comunícate, preséntate, escucha, porque el silencio no significa fuerza y el duelo no te hace peligroso. Una pausa, luego una línea final. Para historias como esta, reales, crudas y verdaderas, pulsa el botón de suscripción. Comparte la voz de Raymond, no porque sea perfecta, sino porque importa. La pantalla se desvaneció a negro.